Sí, buenos días. Me presento, soy Carlos Cerros Favela de la Universidad Tecnológica de Durango, donde el día de hoy les traigo un video de un motor trifásico inducido de corriente alterna a rotor de vanado para el curso de máquinas eléctricas. Bueno, comencemos. Bueno, antes de comenzar a explicar el funcionamiento del motor, es necesario mencionar el funcionamiento de un campo magnético giratorio, ya que este tipo de motor se basa específicamente en este tipo de campo magnético. Este tipo de campo normalmente es formado por tres electroimanes, los cuales deben de estar exactamente desfasados por 120 grados. Bueno, para darnos cuenta de cómo es realmente el funcionamiento del campo magnético giratorio, nos fijaremos en esta parte del diagrama. Bueno, comencemos en el primer punto de las tres ondas sinodales. Nos damos cuenta que están desfasadas a 120 grados. En el primer punto de la onda sinodal verde nos damos cuenta que está en su punto máximo de la onda, del lado positivo. De igual manera, la onda sinodal roja está en su máximo negativo, por lo que son las fuerzas mayores en ese punto de las ondas. Nos damos cuenta que la onda sinodal azul está en su punto cero, por lo que estaría cargada más hacia este lado y este lado del campo magnético es donde la fuerza sería mayor. Si avanzamos hasta el tercer punto de las ondas, nos damos cuenta que la onda sinodal verde y la onda sinodal roja ya bajaron su intensidad y la onda sinodal azul va aumentando. En este punto nos podemos dar cuenta que el campo magnético o la fuerza del campo magnético estaría inclinada hacia esta parte del campo magnético. Y así, conforme vamos analizando cada uno de los puntos, nos vamos a ir dando cuenta que el campo irá girando como se muestra en el diagrama, donde están girando las flechas en esta parte. El rotor de vanado, que es por el cual este tipo de motor recibe ese nombre, consiste básicamente en una serie de bobinas enredadas en el núcleo, el cual se recomienda que sea de material ferromagnético, ya que así logramos tener un mayor campo magnético en él. Bueno, en este deben estar conectadas todas las bobinas en cortocircuito a través de estos anillos deslizantes, que más adelante se explicará el funcionamiento de ellos. Aquí tenemos algunos de los tipos de anillos deslizantes, o también conocidos como anillos rozantes, los cuales, además de servirnos para poner en cortocircuito las bobinas, como en un motor de rotor de jaula de ardilla, nos sirve también para controlar el arranque de estos motores, ya que de no ser así, este tipo de motores nos pide un elevado pico de corriente. Por consecuencia, tenemos una demanda demasiado alta de energía. La manera en la que se controla el arranque de un motor de rotor de vanado es básicamente conectando en serie las bobinas del rotor a unas resistencias variables, de modo que se le añade resistencia y por ende el rotor gira lentamente, y conforme se disminuye la resistencia, el rotor irá girando a mayor velocidad hasta alcanzar la velocidad nominal de dicho motor. Mostramos aquí en esta parte de la imagen donde tenemos los anillos rozantes, las escobillas y el rheostato, donde principalmente lo que se utiliza aquí serían los anillos y las escobillas, que por medio de estas es por donde se estaría inyectando la resistencia, y de esta parte serían las resistencias variables, los cuales pueden ser potenciómetros, como cualquiera que tenemos en este lado de la imagen. Es necesario resaltar que realmente la operación que se está haciendo no es quitarle resistencia a lo que serían las bobinas, sino lo contrario, que es inyectarle la resistencia a las bobinas, y de esta manera es como se puede ir controlando el arranque de este motor, y así podemos controlar la demanda o el pico de corriente en este tipo de motores, lo que es demasiado importante para cualquier empresa o lugar donde se encuentren ubicados estos motores. Como ya explicamos el funcionamiento del campo magnético giratorio,
que esta es la manera en la que trabaja o funciona el motor trifásico de rotor de Banado. Bueno, cabe mencionar que los campos deben estar desfasados, o cada una de las bobinas debe estar desfasada a 120 grados para el perfecto funcionamiento de este motor, ya que así el rotor girará uniformemente sobre su propio eje. También una cosa que se puede asegurar es que la velocidad que tenemos en el rotor jamás será igual a la que se produce en el campo o en las tres bobinas, ya que el campo de las bobinas arrancan primero que el rotor. Es por eso que también se llama motor trifásico inducido, ya que el inducido sería pues el rotor. Para invertir el giro en un motor trifásico de corriente alterna suena tan fácil como intercambiar dos de sus bobinas, es decir, la que tenemos en la línea 1 de color rojo y la que tenemos en la línea 3 de color verde. Sería tan fácil como intercambiar estas dos, es decir, la roja moverle hacia acá y la verde hacia este lado. Como tenemos en este circuito, tenemos nuestras tres líneas y cada una de nuestras bobinas, que en esta parte estaría girando hacia la derecha, dependiendo de la imagen, y en esta parte sería la bobina del centro. Solo sería cuestión de moverla hacia la línea número 3, y la bobina número 3 sería moverla hacia la línea número 2. De esta manera el giro se estará invirtiendo, como se muestra aquí en la figura. Pero en la vida real no es tan fácil como lo explico aquí, ya que si se hiciera de este modo manualmente, pues sería demasiado peligroso o implicaría algún tipo de riesgos, pues. Por lo que en la vida real se requiere de circuitos como este, que enlaza interruptores y algunos relevadores. Pero como solo estamos explicando el funcionamiento básico del motor, no nos meteremos con la explicación de este tipo de circuito. Para variar la velocidad de un motor trifásico, basta con variar la frecuencia que es inyectada al campo, o es decir, la frecuencia que viene con la alimentación que se le está inyectando, ya que esta se le puede aumentar o disminuir el número de ciclos en un segundo. De igual manera, consta de circuitos electrónicos para variar la frecuencia en este tipo de motores, por lo que tampoco nos meteremos con el circuito. Existen dos tipos de conexiones para un motor trifásico de corriente alterna, que una sería la conexión en estrella y la otra la conexión en delta, donde la más usual sería la conexión en estrella, ya que nos da un voltaje mayor que la conexión en delta. Si no observamos detenidamente, podríamos tener alguna confusión, ya que en esta imagen se muestra las dos bobinas cruzadas y una bobina tercera o la línea 3 de extremo a extremo, y en esta parte, en la conexión en delta, la conexión de las bobinas estará igual, las dos cruzadas, y una estaría de extremo a extremo. Pero al observar ya detenidamente, nos damos cuenta que en la conexión en estrella, en la vida real, tenemos, porque es demasiado diferente a lo que tenemos en el dibujo, pero en esta parte se tiene como una especie de bus, que es con lo que ya viene el motor, pero se puede sacar de aquí y conectarlo como lo tenemos en esta parte. Pero bueno, nos damos cuenta que debe formarse como un bus, y ahora sí se conecta cruzado y de extremo a extremo la tercera bobina. Y en esta parte solo se debe tener la conexión como viene cada una de las líneas, y ya la conexión de las bobinas sería la misma. Entonces, al observar este motor, no se alcanza a percibir, pero tenemos una conexión en delta, ya que esta barra pasa de lado a lado, al igual que estas dos. Las partes de un motor trifásico de rotor de Banado sería el estator, donde contenemos aquí la
la carcasa y en esta parte sería el bobinado del estator. En este lado tenemos lo que es el rotor, donde está el bobinado, los anillos rozantes. En esta parte, estos cuadros negros que se alcanzan a percibir serían las escobillas, y los 3 puntos con unas líneas serían las terminales a donde irían conectadas las resistencias variables para lograr controlar el arranque del motor. El mantenimiento principal que se le da a este tipo de motores es el mantenimiento de las escobillas, ya que estas, por el calentamiento y la fricción, sufren un desgaste. Los rodamientos del eje, también sería la limpieza del interior del rotor, del motor, ya sea por el polvo, todo eso que cause alguna pérdida o mayor fricción en el rotor. También la otra sería el mantenimiento al devanado. La manera en la que este se puede checar es midiendo la resistencia para ver que esté aún en perfecto estado. Para finalizar con este video, vamos a mencionar las ventajas y desventajas del motor de corriente alterna trifásico de rotor devanado. Bueno, las ventajas es que es fácil de construir, tiene un control de arranque, no requiere alimentación directamente al rotor, tiene un buen par de arranque y no tiene problemas de estabilidad ante variaciones bruscas de carga. Las desventajas que podemos mencionar sería que requiere mayor mantenimiento por todo lo que ya mencionamos, corriente de arranque elevada, aunque ya sabemos que esta se puede controlar dependiendo de algunos factores que se requieren. Comparándolo con un motor de corriente alterna de jaula de ardilla, pues sí sería más difícil de construir, ya que es necesario hacer los bobinados, y en el jaula de ardilla solo son algunas varillas de cobre. Pues con esto terminamos. Muchas gracias.